la gente que se ha dedicado a los temas de solidaridad con las víctimas de la violencia o de las violencias políticas, siempre suelen admitir que hay tres parámetros para aproximarse a las víctimas y para manifestar su solidaridad. Estos tres conceptos son los de la verdad, la justicia y la reparación en favor de las víctimas. Con este espíritu, más o menos, tras un largo proceso y bastante tortuoso, en 2007, a finales de 2007, el Parlamento Español aceptó la llamada Ley de la Memoria Histórica. Esta ley ha sido considerada por la gente precisamente que se trabaja en estos temas de la ley de la memoria o de la memoria histórica como una ley bastante coja, una ley bastante insuficiente, pero bueno, otros la consideran que es un apoyo para avanzar en el conocimiento del pasado y de la memoria histórica, fundamentalmente ligado a la problemática derivada de la guerra civil y del franquismo. Pero sabemos, y esto podemos decir nosotros para la problemática que hoy nos reúne a nosotros aquí, es que esta ley dejó fuera, tanto en el plazo cronológico que trata como en las problemáticas concretas, aspectos vinculados a la transición postfranquista. Por ejemplo, los sucesos ocurridos en Pamplona, en San Fermín del 78, no entran de los efectos de esta ley porque termina en octubre del 77 a todos los efectos. Germán Rodríguez, por ejemplo, como víctima de un aparato precisamente derivado o dependiente del Estado, no entra en los efectos prácticos de esta ley. Y volviendo a los tres principios que antes planteábamos, que están en el fundamento de todas estas políticas de memoria que se hacen en todo el mundo, los planteamientos de la verdad, los planteamientos de la justicia y el planteamiento de la reparación a las víctimas, sabemos que estos dos últimos, tanto el de la justicia como el de la reparación moral a las víctimas, han sido unos caminos de corto recorrido en el caso que nos ocupa. Se abrieron dos sumarios en el caso de los sucesos de San Fermín del 78 y del asesinato o de la muerte de Germán Rodríguez, pero estos tuvieron un recorrido muy pequeño. En cuestión de pocos meses o de pocos años fueron clausurados. Tampoco ha habido ninguna reparación por parte de las instituciones, como ha planteado por ejemplo ahora Ramón Contreras. Y nosotros, la gente que nos dedicamos al campo de la historia, vemos que nosotros podemos aportar o podríamos aportar en el campo de recuperar no solo la memoria histórica, que la memoria histórica sí que está presente, sino recuperar lo que es la historia de lo que ocurrió entonces, entendiendo la historia como la reconstrucción en su totalidad de los procesos históricos que se viven en un determinado momento por una colectividad, pero para eso tendríamos que tener un apoyo mayor del que tenemos, por ejemplo, en caminos o en terrenos como en el de la memoria histórica. Esta ley, como he dicho, es una ley corta. ¿Por qué? Pues por ejemplo, por poner ejemplos concretos, en el aspecto tan fundamental como el acceso a los archivos, el problema no es de que no se acceda a los archivos y de que estén desordenados, sino que, por ejemplo, en el caso del Estado español hay una ley que dice, la ley de archivos, que hasta los 50 años no se pueden desclasificar los materiales. Nosotros como historiadores, por ejemplo, para hacer una historia, y ya es hora, de la transición en su totalidad, tendríamos que tener acceso a materiales de archivos, a documentación, y no que la tengamos que mendigar y que recurrir ahí a través de cirriquitus, de enchufes o lo que sea, sino que sería la administración la que tendría que facilitar estas cuestiones. Y por eso nosotros hemos preparado esta declaración, que es muy simple, pero que como yo pienso que en sustancia recoge lo que a nosotros nos ocupa. Dos puntos. Que las distintas instituciones de nuestra ciudad y comunidad, Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, Parlamento Foral, reconozcan la citada agresión a los efectos de su inclusión en cualquier tipo de actuación oficial relativa a la historia de nuestro pueblo en general y de los Sanfermines en particular. Y esto abarca todo, abarca eso, el que se hagan eco en cualquier publicación, en cualquier conmemoración, en cualquier aspecto que trabajen sobre la historia reciente, pero que se hagan eco también de nuestra petición como historiadores, por ejemplo, para que, algo que ahora puede parecer utópico, el que nosotros reivindiquemos aquí, por ejemplo, el que una ley de archivos no ponga esos topes y no ponga esos condicionamientos al acceso a la documentación histórica, también podría parecer en los años 90 utópico el que se planteara un día, por ejemplo, la apertura de las fosas comunes, la apertura y la búsqueda de la gente matada en las retaguardias o en plena guerra civil o en el franquismo, y sin embargo hoy es el día que esto se ha recogido por ley y que se está apoyando de mayor o menor medida por parte de la institución. Y segundo,
que más en concreto que esta problemática concerniente a la más reciente memoria histórica sea incluida en los correspondientes currículos educativos. Es decir, que también en la enseñanza, que también en las publicaciones de la historia, y estos trabajos de los historiadores, pero para que los historiadores podamos hacer este trabajo tenemos que tener un apoyo, como digo, de instituciones, de archiveros, de archivos, etcétera, etcétera, tengamos también esta posibilidad. Y vuelvo a decir, y con esto termino, esto puede parecer un brindis al aire, pero si en los años finales de los 80 y en los años 90 la cantidad de asociaciones fundamentalmente de carácter local no hubieran tenido la iniciativa, el coraje, la audacia y la iniciativa de plantear el tema de la memoria histórica, no hubiera habido una ley como la de 2007, que, como vuelvo a decir, es una ley limitada y coja, pero es un avance frente a hasta entonces el muro de silencio que sobre estas cuestiones había habido. Gracias a aquellas iniciativas locales, brindis al sol en muchos casos, tenemos esta ley y tenemos la actualidad de la memoria histórica y, en cierta forma, el apoyo institucional a la memoria histórica que si no hubiéramos tenido. En el caso de San Fermín del 78, nuestra iniciativa puede parecer también un brindis al sol, pero es un paso en esto. Nosotros, como historiadores, como profesionales de la enseñanza, de la historia, de la investigación, reivindicamos el que haya otro apoyo y haya otra actitud por parte de las distintas administraciones para que el trabajo a nivel de la historia se pueda llevar adelante, para que la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestras comunidades, sea una historia total. Y si hay que reconocer a las víctimas, se reconozca a las víctimas en su totalidad. Punto.